verdad ver un video ahí, ¿no? Bueno, chicos, ya voy a empezar a grabar. Chicos, buenas tardes para todos. Entonces, vamos hoy a terminar de explicar lo de la guía 1, explicando unas aplicaciones de la presión hidrostática, que es el tubo en U. Y al final voy a quedarme con los que están aquí en la presencialidad para un quiz. Para los demás que están en virtualidad, cuando vengan acá, estaremos presentando el quiz. Listo, entonces hoy estarían nada más los que están aquí haciendo el quiz y la próxima semana la otra también. Listo. Entonces vamos a prestarle atención primero a un videito y después yo voy a explicar en el tablero. Compañeritos, colaboremos con el silencio que estoy grabando y queda el ruido de fondo. Después de haber hecho esta observación y sacar como conclusión de que el alcohol tiene menos densidad, el agua 1 y el mercurio mucho más, vamos a usar el método para determinar la densidad de un par de estos fluidos. La experiencia es sencilla, consiste en lo siguiente: echamos un fluido en el tubo en U y luego otro, que sea de diferente densidad. Y ahí vamos a aplicar la técnica para encontrar la densidad. Voy a utilizar el agua de densidad 1 y voy a utilizar el mercurio. Vamos a suponer que yo no conozco la densidad del mercurio y quiero encontrarla experimentalmente. Bien, para empezar eso, antes que nada voy a guardar el alcohol. La técnica consiste en colocar una cantidad. Primero ponemos el líquido que consideramos cuando trabajo con el mercurio por su riesgo cuando se trabaja en ponerse en contacto con este metal. Voy a absorber. Es muy duro absorber el mercurio. Es como si estuviera yo sosteniendo un pedazo de metal muy pesado. Bien, aquí tenemos ya. Voy a colocar una cantidad y voy a acercar a la cámara para que vean cómo va llenándose el tubo en U. Allí estoy echando mercurio. Está llenando la parte baja. Por allí nomás, suficiente esa cantidad. Mírenlo, este es el mercurio. En los dos canales, en los dos ramales, está a la misma altura, porque este es un vaso comunicante prácticamente, y los dos están recibiendo la misma presión atmosférica. Recordemos que en todos estos elementos que hemos visto, todos están recibiendo también el efecto de la presión atmosférica, y que es constante para todos ellos. Mercurio. Ahora voy a colocar en uno de los ramales un poquito de agua. Para hacer visible el agua, voy a echar un poco de agua que tiene un poquito de colorante azul de metileno, para poder distinguir aquí. Azul de metileno. Voy a usar una pipeta. Está bien limpia la pipeta. Y vamos a echar en uno de los ramales. Por ejemplo, en este ramal. Vamos a colocar allí. Voy a ir soltando poco a poco. Allí va el agua, mírenlo. Color azulito. Vamos a dar un poquito más. Hasta allí. Está casi lleno. Aquí hay una pequeña burbujita de aire. Bien, allí tenemos, miren, el punto de unión de los dos fluidos está aquí en este extremo. Aquí hay una fuerza de presión del mercurio que se encuentra con la fuerza de presión del agua. Y el mercurio está desplazado
Conocemos la densidad. Vemos que quedaban, se han visto en construcción que algunas veces los constructores utilizan una manguera para mirar el nivel de la pared. Entonces miran desde un nivel, miran desde el otro extremo el mismo nivel de agua. Entonces cuando es el mismo fluido, pues la altura va a ser la misma, pero aquí ya están echando dos fluidos diferentes. En un lado está el agua y el otro lado está el mercurio. Miren la enorme diferencia que hay entre la altura del mercurio, comparada pues con este puntico de acá. Vamos a comparar este puntico con la altura que quedó el mercurio, es una altura muy pequeñita. Comparada con la altura del agua. El mercurio es mucho más denso que el agua. Entonces, mire la altura del agua, que es muchísimo que se pueda dar ese fenómeno, que la altura del... La presión. Ahí hay una presión, pero ¿cuál es la diferencia? Hay un poquito de mercurio, ¿cierto? Y mucha agua, pero equivalente a lo mismo de que es lo que hablamos un poquito de mercurio. ¿Y a qué se ve esa diferencia? ¿A qué? A la densidad. Resulta que el mercurio es un líquido muy denso, ¿ya? Recordemos el concepto de densidad. Algo muy denso significa que tiene mucha masa en un poco volumen, mientras que el agua es un líquido un poco menos denso. Vamos a colocar aquí unos papelitos para hacer unas mediciones y de esa manera desarrollar el método. A ver, aquí está lo que hemos sacado. Miren, esta es la línea de encuentro de los dos líquidos, el punto de equilibrio. Ahí vemos que el mercurio desplaza el agua. El dato que necesitamos aquí nosotros es la altura del agua, le llamamos H1. Midiendo con la escuadra, desde la línea del punto de encuentro, encontramos que tenemos 21.5, 21.6. Ojalá sea perceptible, 21.6 la altura desde la línea de abajo. Ese es H1, 21.6. Y H2 es desde la misma altura, que está allí hasta donde se encuentra el nivel del mercurio. Hemos medido H2 1.6 H2 correspondiente al mercurio. Rho1 o densidad 1 conocemos que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahora vamos a calcular cuál será Rho X, en este caso del mercurio. Vamos a acceder a una simple ecuación de continuidad. Bien, con los datos obtenidos experimentalmente que están aquí en este tablero de nuestro tubo en U, hemos obtenido lo siguiente. Teníamos que el Rho del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Teníamos un H1 21.6, acá 21.6 del agua. El H2 conocido también del mercurio, 1.6, aquí 1.6 centímetros, y el Rho del mercurio desconocido. Utilizando la ecuación de continuidad, que es una igualdad, en donde tenemos que Rho1 por H1 es igual a Rho2 por H2, nos dio el resultado de Rho2 igual a 13.5 gramos sobre centímetro cúbico. Revisando una tabla de datos, tenemos que el mercurio tiene una densidad de 13.5 gramos sobre lo que les estaba diciendo yo sobre los constructores. Si el líquido es igual, el nivel de ese líquido en todos los puntos pues va a ser el mismo. Por ejemplo, el experimento que hacen cuando meten un líquido que está comunicado por varios tubos, independientemente de la forma del tubo,
no importa la forma, el nivel del agua siempre va a ser el mismo. Pero ya cuando se mezclan dos líquidos diferentes, como vimos en el experimento, cuando ya se mezclan dos líquidos diferentes, pues un líquido va a tener una altura muy diferente a la del otro líquido. A esa ecuación, él la llama la ecuación de la continuidad, en realidad la ecuación de la continuidad, la de los fluidos en movimiento, pero es una relación entre las dos ecuaciones de la presión. Voy aquí a explicar en el tablero. Entonces, vamos a imaginarnos aquí el tubo, ¿no? Vamos a imaginarnos la misma situación del señor. En ese tubo no pusieron dos fluidos. Un fluido era agua, cual marcó una altura de 21.6 centímetros. Y el otro fluido era un fluido de mercurio. Con respecto a la línea de comunicación, cuando yo hablo de línea de comunicación, hablo de esta línea de acá, esa altura de ahí dio 1.6 centímetros. ¿Listo? ¿Qué es esa ecuación que vieron ustedes ahí? Esa ecuación parte de dos elementos. Vamos a suponer un objeto que está sumergido a esta profundidad, tanto en el agua como acá en el mercurio. Significa que la presión de ambos fluidos, la presión tanto del mercurio como la del agua, es como en este punto. Si los dos están haciendo ahí así, ¿cómo es esa presión? Igual, diferente. Es exactamente igual. O sea, la presión de un líquido está igualando la presión del otro líquido. Lo que pasa es que un líquido es más denso, entonces altura para obtener la misma presión. Si recordamos la clase pasada, que presión se definía como densidad por gravedad. ¿Listo? Ahí tengo yo son dos líquidos, o sea, dos situaciones, el mercurio y estamos diciendo que la presión en el líquido 1 es igual a la presión en el líquido número 2. O sea, que estamos hablando de que la presión en este punto es igual en ambas partes. Entonces, si reemplazamos la expresión de presión, ¿qué es presión 1? Densidad del líquido 1 por gravedad, que es así la misma para ambos, por altura del líquido 1. ¿Cuál es la altura del líquido 1? Esta de acá. ¿Es igual a qué cosa? A densidad del líquido 2 por gravedad por altura del líquido 2. ¿Sí está claro lo que llegue aquí? Chicos, ¿está claro lo que llegue aquí o no está claro todavía? Vuelvo y repito. Recordemos lo de ayer. Aquí recordamos lo que hemos visto esta semana, la presión de dos líquidos. Esa presión de ambos líquidos depende de qué cosa, de densidad, gravedad por altura. Estamos ya utilizando la presión de dos líquidos. Estamos suponiendo que en este punto esos dos líquidos se están encontrando y tienen la misma presión. ¿De qué depende la presión ahí? Pues va a depender de la densidad, la gravedad y la altura, pero de cada líquido. Entonces, para el caso de la presión del líquido 1, ¿a qué es igual? Densidad del líquido 1, gravedad si es la misma para ambos, altura del líquido 1. ¿Es igual a qué cosa? A la presión del líquido 2. ¿Y qué es presión del líquido 2? Densidad del líquido 2 por gravedad por altura del líquido 2. Entonces ahí obtengo yo esta igualdad. De esa igualdad hay un término que se me puede eliminar. ¿Cuál será? Resulta que eso que está sucediendo aquí no depende de la gravedad. Ambas presiones, independientemente del planeta donde se encuentre, el fenómeno va a ser el mismo. Entonces, ¿qué obtengo? Tengo que la densidad del líquido 1 por la altura del líquido 1 es igual a la densidad del líquido 2 por la altura del líquido 2. Si mi objetivo es encontrar la densidad del mercurio, entonces en este caso voy a despejar densidad 2. ¿Qué está haciendo la altura? Pasa a la densidad del líquido 1 por la altura 1
dividido la altura 2, eso me da la densidad de ese líquido. En ese caso, como están hablando del agua, ahí lo hallaron en gramos, nosotros hablamos es en kilogramos, 1000, que es la densidad del agua, kilogramos, metro cúbico, por la altura de ese líquido que es el agua, 21.6, 21.6, ahí no se alcanza a ver, me pasé del límite, densidad 1, altura 1, sobre altura 2. En este caso sería igual a la densidad del líquido 2. Entonces, despejando 1000, bañeritos, colaboremos con el silencio, kilogramo metro cúbico por altura del líquido 1, 21.6. ¿Y aquí quiere estar? Daniel, su papita. 21.6 dividido, ¿cuál fue la altura del mercurio? 1,6. Entonces simplemente lo que queda es multiplicar. Mire que aquí en este caso centímetro y centímetro, ¿qué pasa? Entonces me va a quedar en términos de densidad. 1000 por 21.6, eso me da 21.600. Dividido 1.6. Entonces, si yo divido 21.000, aquí no tengo calculador. Pues que es rápido. Después. 21.600. Eso me dice que queda 13.500. 13.500 kilogramos metro cúbico. O sea que la Ya, no era todo. esa era la explicación que tuve, ¿no? Arregla por mí todo. Este concepto se aplica para medir densidad de líquidos. Experimentalmente. Kilogramo metro cúbico. Metro cúbico. Ese día mi hermana. Así es. Tengo hambre. A las 10:20. A las 10:04. Uy, pues está muy. Bueno, después de esto voy a explicar un ejemplito para lo del proyecto. Correcto, que descarta centro comprobó que exacto del 21,6. Centímetro y centímetro. Se cancela. Se cancela. Uy, la persona de acá. Solamente el pipí. ¿Y quién va a poner los cascos y no está poniendo ahí? Pues que van a ver, hombre. Eso no es de saber, eso es de lógica. Ay, mi uno que me lo quiere, que va a estar. Esto me dice cuando pueda borrar. Pues ya puedo. ¿Ya puedo borrar? Sí. Ah, pero si ya tenemos la foto. ¿Cómo así? Ah, pues copia la foto. Y uno. Ahí la mandé al grupo. ¿Qué parece ahí con poderío? Suárez. Pero tiene ahí. Sí, ¿qué tiene? Ah. Bueno, chicos, entonces con esta explicación recuerden que ya podemos hacer la actividad que está propuesta aquí, la última actividad, que es la
cantidad de cierre. Hay una situación de opción múltiple. Así por acá, pero con versión múltiple. Sí, no. Hay mucha pregunta teórica, entonces por eso digo sí y no. Hay algunas de operaciones, hay otras que son teóricas. ¿Listo? Ay, papá. Bueno, entonces voy a explicar un ejemplito de lo que vimos la clase pasada. ¿Ya puedo borrar? No. No me hago 9. No, la señal está. Vale, presta atención, ahorita copias eso. Ahí, papá. Toma. Vamos a suponer la siguiente situación, que estoy en una habitación. Estoy en una habitación con las siguientes medidas. 6 metros, 8 metros y de altura tiene 4 metros. Entonces vamos a suponer que a esa habitación la llenan con un fluido cuya densidad es de 2000 kilogramos metro cúbico. Esa es la densidad. De hecho, ahí estoy explicando también el ejercicio que dejé la semana pasada. Pero aquí estamos suponiendo que no es agua, sino que es un fluido que es de 2000 kilogramos, es un fluido más denso que el agua. Vamos a suponer que es líquido. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerza experimenta el suelo ahí abajo? ¿Cuántos newton de fuerza experimenta el suelo ahí abajo? Y vamos a considerar que la habitación no está sellada, sino que está abierta al aire. Es decir, que hay que presión que 6 por 8. El área sería 6 por 8. 6 por 8. 6 por 8. 48. 48. ¿Qué 48? 48 metros cuadrados. Pañuelito. Entonces, ya teniendo el área, tengo que hallar entonces la presión que está experimentando ese suelo. Entonces, recordemos que si está abierto al cielo, la presión, ¿cómo se define? Se define como presión atmosférica más. Listo. Si estuviera cerrado, sería simplemente densidad por gravedad por altura, solamente esta expresión. Pero como está abierto, hay que agregarle la presión atmosférica. ¿Claro? Entonces, la presión sería igual a 101.000 300, ¿qué? 25 pascal más densidad del fluido. Densidad 2000 A la 10. 10 metros por segundo por la altura de esa habitación, 4. ¿Listo? Ella tiene que ver la altura de la habitación. Entonces la presión sería la presión atmosférica más lo que me da esta multiplicación 2, 4, 8
Dígame. Lo que ya pareció a mí la norma. La presión atmosférica. Normal. A nivel del mar. En realidad la de Medellín es un poquito. 181.325 Pascal. Pascal es la unidad con la que se mide. Pero ¿y dónde queda el 41? 48. Perdón, es que están preguntando la fuerza, falta una parte, sí señor, muchas gracias. Pero ¿y de dónde salió ese 10 metros sobre ¿Quién? Recuerden que la fuerza depende de dos cosas, de la presión Profe, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? No sé, ya se acabó la clase. El profe dijo que se cayó la llamada, que ahora montaba el video. Bueno, igual como le tienen que hacer el quiz a los muchachos, entonces, sí, ya se acabó la clase. Ujú. Bueno, chao, nos vemos Sí, ya se ahora. acabó la clase. Chao. Chao.